Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un honor y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Tengo dos retos inmediatos, que no se me duerman después de ese desayuno tan delicioso. Y el segundo es ganar nuevamente y exponerles a ustedes que la Fiscalía de Anticorrupción de este país está trabajando con las uñas, pero estamos trabajando. Quiero contarles un poquito de lo que hemos hecho. Quiero empezar yo titulé mi exposición como Estrategias de Corrupción y Estrategias contra la Corrupción, ya que el Ministerio Público ha venido luchando día con día contra este flagelo, contra este nuevo fenómeno criminal que cada vez es más complejo, no es tan sencillo como el señor de la basura que le pedía a uno plata después de recogerla en diciembre. Ya no estamos ante ese tipo de criminalidad, estamos ante una criminalidad más compleja, de más estudio y de más acercamiento con la ciudadanía. En Costa Rica, el Ministerio Público se pregunta, ¿necesitamos más leyes? ¿Necesitamos hacer una nueva ley anticorrupción? ¿Necesitamos nuevos artículos? Definitivamente, la pregunta a esto es no. Desde mi perspectiva, tenemos las leyes suficientes y hemos hecho con ellas lo que a nuestro alcance está desde la parte operativa. Pero es importante que retomemos cuáles son esa normativa internacional que a nosotros nos sustenta en el actuar. Tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta la suscribió Costa Rica en el año 97. En el artículo 3 nos insta a aplicar precisamente las medidas para crear, mantener y fortalecer los órganos de control para establecer esos mecanismos de lucha contra la corrupción, para detectar y para sancionar y finalmente erradicar las prácticas corruptas. El Convenio de Palermo también, dentro de todo lo que es la delincuencia organizada, ya nos viene a establecer precisamente que podemos penalizar la corrupción y que también tenemos que adoptar esas medidas contra la corrupción a nivel legislativo, administrativo y a todos los niveles que podamos, implementando las medidas que dentro de todas las instituciones de este país existan. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas que nos viene a enfocar dos puntos fundamentales. Uno, el respeto siempre a los poderes judiciales, que cada uno de los poderes judiciales ejerza y adopte los mecanismos necesarios para luchar contra la corrupción y sugiere también que se adopten medidas internas. Esto es, ya nos plasma un panorama de que tenemos que tener un control de la parte administrativa también, de las personas y los funcionarios que están dentro de nuestra institución. Nuestra Constitución política no ha dejado de lado esta evidencia de que los funcionarios públicos nos debemos al pueblo, a la ciudadanía y que además tenemos que actuar convencidos de que somos simples depositarios de ese poder que el pueblo nos ha dado, depositarios de esa autoridad. Entonces, estamos obligados a cumplir los deberes en pro del bienestar común. Y también el ciudadano y toda aquella persona tiene el derecho a ejercer la acción pública, es decir, a denunciar y a evidenciar cualquier acto de corrupción. Y también, finalmente, la Constitución política nos obliga ¿a qué? A rendir cuentas, a ser transparentes y a dar resultados de ese control. Las leyes nacionales en cuanto a corrupción, tenemos la creación en el 2002 de la Ley de Creación de la Fiscalía Penal de Hacienda y de la Función Pública. A pesar de que ya en los años 90 se venían dando los movimientos contra la corrupción, Costa Rica
dentro del año 2002, es cuando ya empieza a cambiar la normativa y a decir necesitamos especializarnos en corrupción. Y hace también, en el 2003, una jurisdicción especializada que lucha contra este flagelo. Esta es con la ley de la creación de la jurisdicción de Hacienda y de la función pública, crea la competencia de los tribunales de justicia que está ubicada en el segundo circuito judicial de San José, donde se ven específicamente los delitos relacionados y cometidos por los funcionarios públicos, delitos tributarios sobre la Ley General de Aduanas, la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito. Esta jurisdicción permite que todas las causas relacionadas con delincuencia que cometan funcionarios públicos se vean en un solo circuito judicial. Y esto permite también, al mismo tiempo, dar una seguridad jurídica porque vamos a tener líneas de resolución que nos van a permitir decir, bueno, si vamos a juzgar un peculado de uso, se va a juzgar bajo estos parámetros. Entonces, ya el individuo, tanto el imputado como la víctima, como el ciudadano, tiene la certeza de que se le va a resolver de una manera justa. Estos cambios a nivel del Ministerio Público, esta nueva legislación ha procurado que tengamos una reestructuración dentro del Ministerio Público. La Fiscalía para el año 2010 viene a impulsar una división de los ejes más importantes sobre los cuales tiene que trabajarse en este país, dictando políticas de persecución específicas en 3 áreas. Una es específicamente la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. La otra es el trabajo que se debe realizar en las fiscalías territoriales. Sí, en las fiscalías que están en la periferia, Guanacaste, Punta Arenas, todas esas son las que nosotros llamamos fiscalías territoriales. Y el tercer eje, que definitivamente no puede faltar porque también es un fenómeno que se está dando actualmente, es la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. A través de esta nueva estructuración, la Fiscalía viene y propone como misión de la Fiscalía Adjunta Anticorrupción que se den prácticas para fomentar el respeto y transparencia a la probidad, a las buenas prácticas. Y en esta circular interna del Ministerio Público surge algo muy importante que tiene relación con todo lo que acá se viene hablando. Ya vamos a ver el comportamiento de las personas en su parte disciplinaria y en las consecuencias penales. Y una de las misiones de la Fiscalía es trabajar estos casos de manera objetiva y de acuerdo a los principios que rigen el Ministerio Público. Esto es importante porque el Ministerio Público ya actúa cuando el daño está causado. Nosotros no somos preventivos. Ya la acción ilícita está hecha. Como decía don Diego en su exposición muy interesante, ya nos llega el individuo en sus diferentes expresiones, ya nos llega un individuo que optó por una decisión, que fue delinquir. Ya nosotros trabajamos con un individuo que decidió infringir las normas disciplinarias también. Y entonces es ahí donde nosotros actuamos. Actuamos en esos 2 niveles. La Fiscalía Adjunta entonces tiene y se basa en 3 pilares fundamentales, por eso se llama Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Trabajamos con el pilar de la probidad, el pilar de la transparencia y el pilar de la anticorrupción. En la probidad, como tenemos esas 2 áreas, tanto la
penal como la administrativa, en la función pública ya vemos cómo el funcionario ya infringió la norma, ya cometió el delito de peculado, ya cometió el delito del tráfico de influencias, cometió el delito de infracción contra la hacienda pública. Y en el régimen disciplinario, a pesar de que lo que se quiere dar es una orientación hacia tener personas íntegras dentro de la institución, siempre brindando ese respeto al respeto de los bienes públicos, nosotros trabajamos también la parte disciplinaria. Dentro de la transparencia, definitivamente la Fiscalía ha sido una de las abanderadas en que se sepa el trabajo que estamos haciendo. Que las causas duren un poco más o duren un poco menos, revisar 300 cajas de evidencia, de prueba documental, no la podemos hacer en 15 días. Un homicidio, llegamos y recogemos el cuerpo. Hacemos un informe, procesamos a la persona, pedimos medidas cautelares, medidas de prisión preventiva, lo metemos a la cárcel y en un año tenemos resuelto el homicidio, cuando tenemos suerte. Pero ¿qué pasa con los delitos de probidad? ¿Qué pasa con esas 300 cajas de evidencia donde los actores del hecho, los autores propiamente, lo llamamos nosotros, han procurado que los procedimientos sean o tengan la apariencia de legítimos, donde tenemos que encontrar el error, donde tenemos que ver dónde se equivocó, donde tenemos personas o ciudadanos que denuncian, pero que después se les olvidó lo que sabían o se les olvidó porque denunciaron. Eso puede ocurrir en un homicidio también, pero como les digo, tenemos el cuerpo y no hay ningún problema. En estos delitos, la complejidad del fenómeno nos obliga a ser más estrictos en la investigación y a ir con pruebas que de verdad lleven a un final que para la ciudadanía es una condenatoria con cárcel y que la persona vaya a la cárcel. Para nosotros es quitar al funcionario de las instituciones y que además salga sancionado, aunque obtenga una condena condicional, sí, pero obtuvo una condena. Para nosotros es condena, sea un día, un año, 3 años, 10 años, 20 años. Entonces, parte de esa información que el Ministerio Público da está dentro de la transparencia que desde la Constitución Política se nos exige. Además, nosotros estamos con la convicción de que tenemos que generar una cultura de responsabilidad dentro de los funcionarios y dentro de la misma ciudadanía, y por eso hay una comunicación con esta ciudadanía. Las denuncias anónimas todas se tamizan en la Fiscalía cuando llegan. No hay una denuncia que sea menos importante que otra cuando hay involucrado un funcionario público. Y esto contribuye específicamente a la rendición de cuentas que necesariamente como funcionarios debemos de dar. Y la parte más fácil pero más complicada es el ejercicio de la acción penal. Es esa investigación que debemos hacer para realizar los actos conclusivos que nos permitan a nosotros investigar y analizar el comportamiento de los funcionarios públicos. ¿Cómo estamos estructurados en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción? Tenemos un fiscal adjunto 2 y un fiscal adjunto 1, esto administrativamente. Tenemos una columna anticorrupción y tenemos también a la inspección fiscal bajo nuestra sombrilla de acción. Y esta inspección fiscal cuenta con un fiscal coordinador y también con un equipo interdisciplinario. La inspección fiscal es el órgano administrativo dentro de la Fiscalía para dar seguimiento a ciertos
actos reprochables de los funcionarios, nosotros hacemos el debido proceso, pero también esta inspección fiscal cuenta con una oficina interdisciplinaria que se encarga de valorar a los fiscales que ingresan de nuevo ingreso a la Fiscalía en cuanto a que la parte social, la parte psicológica, y esto es una evaluación integral de las personas que están entrando. Sin embargo, como venimos viendo, y don Diego ha sido muy claro y todos los demás expositores, eso no es garantía de que vayamos a tener a una buena persona. Podemos tener un buen fiscal, pero no les puedo garantizar que sea una buena persona. ¿Que tiene valores? Sí. ¿Que lucha por un bien común? Sí. Y en el momento en que lo deje de hacer es cuando la inspección fiscal actúa. Entonces, esto es lo que nosotros llevamos también de sanciones a nivel administrativo. Este es un organigrama de la Fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción tiene varios fiscales coordinadores, tiene fiscales auxiliares también que llevan las causas. Tenemos una columna que se encarga de valorar todas las acusaciones, desestimaciones, todo lo que viene de los demás lugares de Costa Rica, y todo pasa por un tamiz en la Fiscalía Adjunta, y eso es coordinado por un fiscal coordinador y hay varios fiscales auxiliares. Dentro de los aspectos que la Fiscalía valora para tramitar las causas, se dan 3 fundamentales. Nosotros valoramos que el sujeto que esté involucrado en los hechos sea una persona de cuello blanco que tenga cierta influencia y cierto poder como para poder salirse de la acción ilícita que ha sido denunciada. También valoramos el objeto, es decir, que el delito involucre cierto grado de organización. No en vano, la corrupción, siempre decimos, es que son un montón de personas en una organización. Definitivamente, este fenómeno ha venido calando ya a nivel organizacional, donde ya hay un líder, donde hay personas que le ayudan, y tenemos también a los usuarios externos. Es que esto no es solamente de las instituciones públicas, tenemos a los usuarios externos, al usuario que llega y paga. Por la justicia no se paga, porque usted me meta un papel a un expediente, no se paga, y el usuario paga, y es cómplice y autor de este tipo de delitos. También valoramos mucho los efectos del hecho ilícito. ¿Qué es esto de los efectos? Es que los efectos pueden ir desde el impacto que tiene a nivel de la comunidad, como el impacto que tiene a nivel nacional e institucional. Hay delitos de corrupción que se diferencian en las diferentes esferas del quehacer de todos nosotros. Nosotros, la Fiscalía Adjunta, ha tramitado casos donde se ven involucrados funcionarios públicos, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y del mismo Poder Judicial. En el Poder Ejecutivo hemos tramitado causas contra expresidentes, hemos tramitado causas contra ministros, contra presidentes ejecutivos y contra alcaldes. En el Poder Legislativo hemos tramitado causas contra diputados y en el Poder Judicial contra fiscales, lamentablemente, y lo digo con muchísimo dolor, contra jueces y contra la Policía Judicial. Acá también están incluidos algunos auxiliares de la justicia que están relacionados con nosotros, con la materia penal, que también se les ha seguido causa y se les sigue causa. ¿Cuáles son algunos casos tramitados en la Fiscalía y que han sido noticia? No tengo ninguna vinculación con el periódico que sale, fue casualidad que lo haya puesto. Esto quiero demostrar
el gran impacto que tienen las noticias, el gran impacto que tienen los delitos de corrupción en nuestro país y que la Fiscalía, con el poco recurso que tenemos, siempre tenemos nuestros logros y siempre hemos salido adelante para lograr las condenatorias y dar un ejemplo para la sociedad. Este es el caso del alcalde que utilizó un vehículo municipal para ir a un motel. Él fue detenido, procesado y está sentenciado a 3 meses de prisión por un peculado de uso y tiene una inhabilitación especial para ejercer el cargo o cargos de elección popular. Este proceso, esta causa está con un recurso de apelación ante la Sala Tercera. Estamos esperando a que nos confirmen la segunda sentencia, porque fue a casación, habían absuelto, casamos el Ministerio Público y otra vez se dio la condenatoria y ahorita está en apelación. También tenemos el caso de una exdiputada que utilizó una avioneta para ir a traer un pasaporte, estaba en San José y se trasladó a Guanacaste a traer el pasaporte con su hija. Esto es un peculado de uso. O sea, no podemos usar los recursos públicos así nomás, mucho menos una avioneta, montarme, ir y traer unos pasaportes. Esta diputada obtuvo una condenatoria de 3 años de prisión y a la hija se le dio una medida alterna de suspensión del proceso a prueba. Tenemos también un caso donde el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social contrató a un asesor en una plaza vacante que nunca ocupó y sin que prestara los servicios. Esto también constituyó el delito de peculado y fue condenado a 4 años de prisión y 4 años de inhabilitación en el cargo. El asesor también fue condenado a 3 años de prisión. También tenemos la condenatoria de un exministro de Vivienda que contrató a la secretaria para hacer una consultoría al mismo tiempo, pagado con fondos donados por el gobierno de Taiwán. Este ministro fue condenado a 3 años de prisión y la secretaria también a 3 años de prisión y la respectiva inhabilitación en los cargos públicos. Esto actualmente está en estudio de casación, esperando también que nos confirmen la sentencia. Finalmente, y uno de los más emblemáticos que no puedo dejar de mencionar, es la condenatoria a uno de los expresidentes de la República. Este caso, el expresidente fue condenado a 3 años de prisión e inhabilitado en el cargo público o puestos con esa relación. Es así como el Ministerio Público ayuda y colabora a luchar con este fenómeno de la corrupción de la manera en que nosotros podamos y con los recursos que tenemos. Pero quiero que sepan que no estamos de brazos cruzados, estamos en una lucha incansable para que este fenómeno al menos sea controlado. Les agradezco muchísimo la atención brindada.